Hola, muy buenas tardes para todas y para todos. Les agradezco muchísimo estar aquí compartiendo este espacio. Voy a ser breve. Mi intención es no tomarles mucho tiempo y luego, una vez que termine de compartir con ustedes las breves cositas que quiero compartir, voy a abrir la posibilidad de que las profesoras y profesores de las cátedras a mi humilde cargo puedan tomar la palabra también y si quieren agregar alguna cosa más y luego si nos queda espacio eh, podrán hacer intervenciones o preguntas en el chat, ¿correcto? Que me van a llegar a mí y que entonces las iré volcando y eventualmente, si se trata de responder, respondiendo si está en mis posibilidades. La idea de hoy es conversar básicamente de una manera abierta, pero fundamentalmente apuntando a quienes están estudiando en las cátedras en el ciclo básico, en Derecho, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Lomas de Zamora y las demás personas que quieran, eh, fundamentalmente tratar la cuestión de dónde viene la educación pública, qué características tiene la educación pública y especialmente la educación pública universitaria. Fundamentalmente porque me interesa colocar una visión que sea un poco menos circunstancial y un poco menos superficial que las que a veces se están manejando. Por supuesto que esto es una charla abierta de cátedra, o sea, eh, está por supuesto, como suelen estar todas las actividades académicas, vinculada con las circunstancias, pero no es una actividad que se genere sola y únicamente por las circunstancias que se están viviendo, de ninguna manera, como van a ver. Yo voy a compartir pantalla porque es una manera también de restringirme y de utilizar mejor el tiempo. Eh, voy a sacar los controles flotantes para poder ver un poco mejor. Ok. Llamé a esta charla, a esta modestísima charla, la llamé La educación pública en la Argentina, aproximación histórica sociojurídica. Eh, jurídica solamente no es a veces posible. Separar lo jurídico y lo social hace pensar en aquella imagen de la tragedia con elementos no tan trágicos de Shakespeare, El mercader de Venecia, cuando la falsa jueza, que en realidad es una mujer que se ha disfrazado de juez, le dice al personaje de Shylock: usted puede cortar la carne, pero lo que no puede es derramar sangre. ¿Se puede cortar carne sin derramar sangre? Bueno, bastante difícil. Es muy difícil ver lo jurídico sin ver la parte social que lo jurídico tiene. Y quienes trabajamos en historia jurídica, en antropología jurídica, vemos esto de una manera particularmente notable. He colocado algunas imágenes. Es muy difícil seleccionar imágenes. Me ocupé especialmente de, porque me gusta que sea así, de encontrar paridad de género en las imágenes. Y la verdad es que esto es bastante sencillo en materia de educación pública en Argentina, porque han sido muchas las figuras femeninas que han destacado en este campo. Y sobre todo me interesa responder a algunas preguntas que
se están haciendo por ahí algunas personas en medio de todos los debates que están ocurriendo ahora sobre la cuestión de la educación pública. Las preguntas son un poco básicas. Alguien podría decir son tontas las preguntas, y posiblemente sí lo sean. La primera pregunta que hago es si la educación pública fue o es un invento argentino. O sea, si es que acaso la educación pública es algo que surgió en Argentina de repente, y les cuento lo siguiente. No tenemos una evidencia de una educación pública gratuita, abierta y mucho menos obligatoria en la antigüedad. Tenemos evidencia en Grecia y sobre todo en la Grecia helenística, o sea, la Grecia posterior a la expansión de Alejandro Magno. Tenemos evidencia de la presencia de muchos centros de educación, de muchas escuelas que aparentemente eran bastante accesibles, pero no parece que hayan sido públicas en el sentido de una directa intervención de los municipios o de los poderes públicos locales, y tampoco estamos convencidos de que hayan sido gratuitas y no sé si las podríamos colocar como antecedentes. Sin embargo, si nos vamos a lo jurídico, tenemos un momento muy interesante, porque profesores de derecho como tales en la antigua Roma no parecen por bastante tiempo haber habido. Durante todo el periodo republicano, que es un periodo muy largo, no parece haber habido profesores de derecho. Parece haber habido simplemente juristas que tenían discípulos. Pero quienes empiezan a estudiar algo que sirve para el derecho son personas que en general no pertenecen a la aristocracia, que pertenecen a grupos advenedizos, a grupos que están creciendo social y económicamente, y que se preparan fundamentalmente para actuar en los tribunales. O sea que, como los tribunales son orales, la preparación para los tribunales es fundamentalmente una preparación en el arte de hablar, en el arte de exponer algo, de demostrar algo. Y esto era un terreno griego. Quienes manejaban y trabajaban el arte de la oratoria, el arte de la retórica, eran fundamentalmente griegos. Entonces, la presencia de estos profesores griegos a los cuales acudían los jóvenes en general de grupos en crecimiento social para adquirir práctica como para tomar casos y defenderlos de una manera teatral ante los tribunales, van a tener bastantes dificultades porque los juristas que en general pertenecen a las clases más poderosas de Roma, en general durante mucho tiempo al patriciado, después también a grupos de plebeyos enriquecidos y con poder, van a llegar incluso por gestión de uno de ellos, muy famoso, Catón, van a llegar a prohibir que vengan profesores griegos a sentarse en Roma. En cambio, Julio César, que marca el final de la República, Julio César va a tomar una decisión completamente contraria. Y en el periodo en el cual está gobernando Roma, va a conceder la ciudadanía romana a los profesores griegos de retórica que se vengan a instalar en Roma. No tenemos evidencia de que esa concesión de ciudadanía haya significado algún mayor apadrinamiento de estas enseñanzas por parte del Estado romano. No tenemos evidencia de que el Estado romano les pagara algo a estos profesores o los mantuviera. No lo sabemos. Da la impresión de que estamos en el siglo I antes de Cristo.
da la impresión de que para esta época los profesores que enseñaban esto que podríamos llamar derecho, entre comillas, se manejaban en espacios que ellos mismos proporcionaban. Y seguramente había alguna forma de retribución. Los clásicos juristas romanos de aquella época, los jurisconsultos con sus discípulos, de ninguna manera cobraban un centavo. Incluso lo veían como algo malo. Pero los griegos no eran tan delicados en estos aspectos y estos profesores necesitaban, como decimos a veces, parar la olla. Entonces, no sabemos, pero es posible que recibieran pagos de sus alumnos. En el siglo siguiente van a desarrollarse dos escuelas en Roma. Tenemos todas las evidencias hoy en día de que fueron efectivamente dos escuelas físicas, o sea, no simplemente dos líneas de pensamiento. Los proculeyanos o proculianos, si ustedes quieren, y los sabinianos. Y toda la sensación que tenemos es que no recibían ningún apoyo estatal, pero a partir de cierto momento, durante el siglo I de la era cristiana, empiezan por lo menos a recibir el permiso o directamente se les facilitan espacios, espacios áulicos para que puedan dar sus clases. No parece que esto fuera acompañado de una concreta remuneración por parte de Roma, pero estamos en ese camino. La enorme diferencia se va a producir durante el gobierno del príncipe Adriano, alrededor de los años 130 de la era cristiana. Adriano va a generar una reforma en la estructura del Estado romano que va a implicar, por un lado, dar una jerarquía a las fuentes legales que antes no tenían y va a armar una estructura burocrática que va a requerir de personas que estén entrenadas y formadas en el derecho. Pero además, para esta época, para el siglo II, ha entrado en Roma la idea de algo que para la educación jurídica romana anterior era completamente desagradable. La idea de un currículo, la idea de un orden de materias a estudiar, la idea de una carrera, la idea de una carrera. Esto viene de Grecia. La idea de desarrollar un programa y terminar un programa de varios años, ya en esta época son 4 o 5 años, esta idea era una idea absolutamente indeseable para los romanos de antes. Pero en este periodo la influencia griega es muy fuerte, es muy fuerte. De hecho, la clase alta romana habla en griego y escribe en griego en esta época y se vuelve muy amiga de toda la cultura griega en general. Y en este contexto entra una nueva forma de formación de los juristas que ahora sí va a tener protección e intervención del gobierno. En el territorio del imperio van a aparecer dos grandes centros de estudios jurídicos. Roma, donde ya teníamos las dos escuelas funcionando, y en la región de Siria, hoy en día es el Líbano, pero en aquella época es Siria, Beirut. Beirut se va a ir transformando con el correr de los siglos en el centro más importante de formación jurídica del mundo romano. Va a haber 4 centros menores de formación jurídica en Cartago, en África, en Atenas, en Grecia, y 2 que van a ser satélites de Beirut, que son Antioquía, también en Siria, hoy en día Turquía, y Cesarea, en Palestina, hoy en día el Estado de Israel. Estos son los centros donde va a haber educación que sí podemos ya llamar
educación jurídica pública. Durante el siglo III va a florecer cada vez más la Escuela Jurídica Pública de Beirut. Aquí sí es muy posible que ya tenemos profesores que están designados por el Senado y es muy posible que ya tengamos remuneración y apoyo concreto por parte del Estado romano. O sea que ya estemos ante una verdadera escuela pública o, si ustedes quieren, un embrión de universidad pública o de facultad de derecho pública. Y estamos hablando de los años 250 aproximadamente de la era cristiana. Justiniano, Justiniano el Grande, Justiniano I, en el siglo VI va a dar un paso mucho mayor. Va a considerar como las únicas escuelas de derecho con validez las públicas. Van a ser sustancialmente Beirut, Roma y Constantinopla. Ninguna más. Ninguna más. Beirut, Roma y Constantinopla. De hecho, las otras se cierran directamente. No solo eso, Justiniano va a controlar los textos que se utilicen y específicamente va a llevar a una redacción nueva del gran texto pedagógico de derecho que se empleaba desde hacía siglos en Roma, que eran las instituciones o introducción, en realidad se debería traducir como introducción al derecho de Gaius, Gallo, que se va a reformar bajo el directo control de Justiniano, que tenía formación jurídica, y de la gente que con él trabajaba. De manera que ya para el siglo VI podemos claramente hablar de la presencia de lo que podemos llamar libremente facultades de derecho públicas, controladas por el Estado, reguladas por el Estado y solventadas por el Estado. Parece que no fuimos los argentinos y las argentinas quienes inventamos la educación pública. Pero vamos a la educación en general. Pues hay una cosa que es fundamental. La educación en la antigüedad se vinculaba fundamentalmente con leer, con aprender a leer. Por supuesto, quien aprende a leer también, más tarde o más temprano, puede escribir. Tenemos evidencias de que en Roma se escribía bastante y que no solamente gente de las clases altas escribía. En Pompeya, por ejemplo, esta gran ciudad romana que quedó sepultada por el volcán y se han podido restaurar y recuperar grafitis en las paredes, vemos grafitis que evidentemente, por lo que dicen, fueron escritos por esclavos y que están escritos. Por otra parte, las reglas ortográficas también se muestra que no se cumplían y siempre uno recuerda la entrada de una casa que dice Cabe Canem, en lugar de Cauve Canem, cuidado con el perro, dice Cabe Canem con B. Y esto muestra que incluso la gente de clase alta no tenía muy claras las reglas ortográficas que hoy en día hacen que los alumnos y alumnas de latín sean mandados a examen. Pero lo que es interesante es dónde viene la obligatoriedad. O sea, una cosa es que enseñemos a la gente a leer, pero ¿dónde está el momento en el cual necesitamos que leer sea obligatorio? Que haya que saber leer. Bueno, la respuesta viene por el lado religioso y viene por el lado del judaísmo. El judaísmo se constituye desde el último milenario antes de Cristo, fundamentalmente a partir del establecimiento de la cultura rabínica, o sea, ya una vez establecidos los hebreos en Jebus, en Jerusalén, ya construido el templo
bajo Shlomo, bajo Salomón, ya establecida una determinada ritualidad y el grupo de los rabinos se empieza cada vez más a hacer girar la religión alrededor de los libros atribuidos a Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Para poder llevar adelante el culto, es imprescindible que todos los varones que participen en el culto estén en condiciones de leer directamente estos libros. Por lo tanto, la preparación de los niños, de los varones, para poder leer, se vuelve obligatoria. O sea, concretamente, no se puede ser miembro de la comunidad judía si no se sabe leer. Esto hace que la imposición de la enseñanza de la lectura lleve a que no el Estado, pero sí los ricos, los que pueden, solventen la educación de los que no pueden pagar al maestro, al moré, que prepara a los niños para concluir con la ceremonia de entrada en el mundo adulto, que es el Bar Mitzvah, en el cual por primera vez el jovencito leía y lee directamente frente a toda la comunidad. O sea, el acto de incorporación a la comunidad era un acto de lectura. Entonces era fundamental la enseñanza de la lectura. Luego, ya hace no muchos años, comienza a aceptarse la misma situación para las niñas, para las señoritas, con la figura del Bat Mitzvah. Lo cierto es que originalmente y por mucho tiempo este requisito de saber leer estuvo limitado a los varones, pero sí es un antecedente de enseñanza obligatoria y enseñanza obligatoria gratuita, aunque no necesariamente pública, no necesariamente pública. Esto pasa al Islam. La idea de que no se puede formar parte de un culto si no se sabe leer pasa al Islam. En el caso del Islam, el texto que se debe poder leer es el Corán. El Corán está escrito en árabe y es necesario entonces entenderlo. Esto cobra un valor muy interesante, sobre todo cuando el Islam se expande sobre comunidades que no hablan árabe, porque sustancialmente las comunidades judías hablaban durante muchísimo tiempo como primero o como segundo o como tercer idioma el hebreo. Pero el caso del árabe es que cuando se expande el Islam, se expande sobre comunidades que no hablan árabe, directamente no lo necesitan, porque hacen sus trámites en otros idiomas, en idiomas del norte de África, en latín, en griego, en otras lenguas, pero no en árabe. Entonces, la enseñanza del árabe se vuelve fundamental. Es árabe coránico, o sea, muchas veces no es el árabe, con el correr del tiempo, ya no es el árabe que se está hablando corrientemente, porque los idiomas van cambiando con el paso del tiempo. Sin embargo, se vuelve requisito, obligatorio, ir a la madrasa, que es la escuela, y estudiar el árabe y la lectura del árabe para poder leer el Corán. Tanto en el judaísmo como en el islam, la persona que practica la religión tiene que directamente acercarse a la fuente que es la base de toda la religión que practica. También sucedió algo semejante en el Islam con las mujeres. O sea, también en un primer momento, aunque en el Islam la apertura hacia las mujeres en la educación es desde el principio. Pero claro, también hay que tener presente que el Islam tiene una aparición mucho más tardía. Entonces, también para la época en que el Islam aparece,
la visión de la mujer en muchos de los grupos que van a adoptar el Islam no es la misma visión de la mujer que tenían los hebreos más de 1000 años antes. Entonces, desde el principio vamos a encontrar, de hecho, varios de los hadiths, de los ejemplos de la vida de Muhammad, son escritos por una mujer. La presencia de las mujeres, sin embargo, no va a ser tan importante hasta ahora. O sea, los últimos tiempos han visto una expansión de la necesidad de aprender a leer y escribir hacia las mujeres. No pasa todo esto al paleocristianismo. No parece, sobre todo, hay que pensar que durante el siglo I después de Cristo, paulatinamente los judíos cristianos van separándose de las sinagogas de los judíos no cristianos y ya en el siglo II la ritualidad de los cristianos empieza a diferenciarse cada vez más de la ritualidad de los judíos no cristianos. Y eh, empieza a volverse cada vez más intermediado el contacto con los textos. Entonces, no se continúa con esta tradición en el cristianismo antiguo. Sin embargo, siempre me ha llamado muchísimo la atención que la tradición medieval de la iconografía de Santa Ana con Santa María, o sea, la madre con la hija, siempre muestra a Ana enseñándole a leer a María. Y esto siempre me llamó la atención porque es invariable en las ilustraciones, en las imágenes, en las estatuas en que se muestra a Santa Ana, uno la reconoce siempre porque tiene a María o sentada en su regazo o al lado aprendiendo a leer con un libro, con un pergamino, lo que sea, pero siempre está aprendiendo a leer, lo cual es interesante y daría para más observaciones, pero no. Sobre final del siglo VIII, el emperador, rey de los francos y emperador con intención de restaurar de alguna manera el imperio romano, Carlomagno, va a generar lo que más se va a parecer a formas de educación pública en la Europa medieval. Son escuelas palatinas. La primera de todas la funda en Aachen, en Aquisgrán, en La Chapelle, donde tiene él su residencia, y luego funda otras, muchas aparentemente, todas bajo la dirección del monje Alcuino de York, que algunos lo llaman el primer ministro de educación de la historia, lo cual no sé hasta qué punto es correcto. Estas escuelas fundamentalmente son para jóvenes hijos de las clases altas y de las clases que están vinculadas con la burocracia del imperio. Sin embargo, hay evidencia de que también asistían jóvenes de clases no muy bajas, pero más bajas, y estas escuelas eran fomentadas por el Estado y eran solventadas por el Estado y controladas por el Estado. O sea que eran escuelas primarias públicas. Pero entonces viene una pregunta que algunas veces me parece que algunos se harían, si es la educación pública obligatoria un invento socialista. Bueno, ya podríamos ir viendo que no, pero si vamos a seguir adelante, nos vamos a encontrar en 1597 con la fundación de la que suele ser considerada la primera escuela gratuita, abierta, de que se tenga constancia como tal. Y la funda un señor que, vamos, muy socialista no era, que es San José de Calasanz, un aragonés que se encontraba en Roma
cuando se produce una gran inundación del Tévere. El Tévere se lleva puesta, el Tíber se lleva puesta una parte de Roma, mata muchísima gente, y en medio de todo esto, San José de Calasanz tiene la idea de crear una escuela, una escuela. La escuela como medio para combatir la pobreza. Y hay que tener presente que para los humanistas del siglo XVI, para Erasmo de Rotterdam, para Luis Vives, la pobreza es el elemento indispensable para la delincuencia. O sea, la manera de combatir la delincuencia para los humanistas católicos del siglo XVI no era comprar más autos de policía, no había aparte, ¿no? No era poner más efectivos policiales en las calles, ni tampoco era aumentar las penas. De hecho, Joan Luis Vivas llega a criticar el tema de aumentar las penas desde el punto de vista de qué efecto pueda tener en la reducción de la delincuencia. Para los humanistas católicos del siglo XVI, la gran manera de solucionar el problema de la delincuencia, que era ya terrible en Europa en ese momento, es la educación. La educación genera la salida de la pobreza y la salida de la pobreza genera la salida de la delincuencia. Es muy posible que estas ideas las tuviera San José de Calasanz porque era muy amigo y fue uno de los grandes, grandes apoyadores de Galileo Galilei. Él conoció a Galileo Galilei y vivió el proceso, los procesos de Galileo Galilei muy de cerca y lo apoyó muy fuertemente y de hecho incluso le brindó un secretario cuando Galileo se quedó ciego para que Galileo pudiera seguir trabajando, y esto implica una presencia muy fuerte en esta nueva idea de la educación pública, de la educación gratuita, en el humanismo católico, en el humanismo cristiano. Pero luego, donde va a cobrar mucha fuerza todo este conjunto de pensamiento es en el iluminismo del siglo XVIII. El iluminismo del siglo XVIII va a llevar esto fundamentalmente a dos vertientes. Por un lado, a la idea del despotismo ilustrado, o sea, la idea de que debemos tener reyes fuertes que se ocupen del pueblo. Y por otro lado, hacia el liberalismo. Y el liberalismo va a tomar la idea de la educación pública y más aún de la educación pública gratuita y obligatoria como una de sus principales banderas. Perdón, ¿me están escuchando? La educación pública gratuita y obligatoria es una bandera del liberalismo. Es, repito, por si alguien no me escuchó, es una bandera del liberalismo y va a ser siempre una bandera del liberalismo. O sea, verdaderos liberales apoyan y fomentan la educación pública, gratuita y obligatoria. De hecho, el ejemplo quizás más notable a comienzos del siglo XIX va a ser el presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, que había ni más ni menos que redactado la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ni más ni menos. We hold these truths, that all men are created equal. Este mismo Thomas Jefferson es el campeón en los Estados Unidos de principios del siglo XIX del establecimiento de una educación pública, gratuita y obligatoria. Va a llegar hasta ahí y en realidad va a ser después de la terminación de su presidencia cuando se va a ver verdaderamente el fruto de su trabajo. Pero va a instalar en los Estados Unidos, que se van a transformar en un país central en la idea de la educación pública, gratuita y obligatoria, a ver, no la Unión Soviética, correcto, sino Estados Unidos del siglo XIX, se va a transformar en la idea central del pensamiento liberal norteamericano, esta idea de que el pueblo tiene que estar instruido y que para eso es imprescindible la educación pública, gratuita y obligatoria. Y entonces, ¿en la universidad pública? ¿Qué hacemos? ¿Dónde viene la universidad pública? Bueno, primero que nada, ¿de dónde viene la universidad de alguna manera? Bueno, yo sostengo una hipótesis
que no puedo desarrollar ahora porque no tengo tiempo, pero otro día me encantaría, que es que en realidad la idea de las universidades proviene del mundo islámico, proviene del mundo musulmán. Un ejemplo es la Universidad de Harran. La Universidad de Harran, la antigua, está hoy en día en ruinas. La actual no es propiamente la misma de antes. Es en realidad una madrasa que se transformó en centro de educación y que es universidad desde los años 1960 en realidad. Pero lo cierto es que la educación superior islámica llega a Europa a través de la península ibérica. O sea, hay que considerar que uno de los mayores centros culturales del Islam durante gran parte de la Edad Media es la península ibérica, es España. Y la península ibérica es un centro de conexión de la sabiduría islámica con el resto de Europa. Es muy posible que en Italia la idea de las universidades se tomara en gran medida de las escuelas musulmanas, donde por otra parte trabajaban juntos musulmanes, judíos y cristianos, que había en la península ibérica y también en el sur de Italia, en Sicilia, en los territorios que estaban ocupados por musulmanes. Lo cierto es que a fines del siglo XI, en el histórico año de 1088, el emperador Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico firma la constitución por la cual se crea la primera universidad europea que lleva el nombre de tal y que se considera la inicial del movimiento universitario, que es Bolonia. Ahora bien, Bolonia nace, primera universidad europea, nace con dos características que van a ser esenciales. Primero, es pública. Es pública porque nace por constitución del emperador. O sea, nace bajo el amparo y bajo la autorización del poder público. Segundo, es autónoma y autárquica. O sea, desde el principio en que aparecen las universidades, la universidad va a reunir esas características. Es pública, pero no te metas. O sea, el presupuesto, qué hacemos con el dinero, se decide dentro de la universidad. Y no hay ningún derecho de parte del Estado de controlar a qué destina la universidad ese presupuesto. Esto está desde el origen de la universidad, desde la primera universidad, desde esta constitución, que tiene una disposición que a mí siempre me pareció muy simpática, le otorga pasaporte a los estudiantes para que puedan viajar, porque considera que es muy importante que los estudiantes viajen a otros países para conocer otros maestros, otras culturas, otros centros de estudio. Entonces, otorga salvoconducto para cruzar fronteras a los estudiantes de la Universidad de Bolonia. Eso siempre me pareció extraordinario. Y sobre todo porque soy un gran defensor de que se hagan estudios en otros países. Pero, y esto hoy en día en Europa, por ejemplo, con el sistema Erasmus, está funcionando muy bien, maravillosamente bien. Nosotros tendríamos que tener una especie de Erasmus sudamericano. Lo cierto es que nos permitiera hacer parte de los estudios en Chile, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Uruguay, en Paraguay, etcétera, en México y demás. Lo cierto es que así nacen las universidades medievales y este criterio se va a llevar con modificaciones a la primera universidad ibérica, o sea, la Universidad de Salamanca en el territorio de entre León y Castilla, dependía el momento, que va a ser fundada en 1218 y va a ser fundada por el rey Alfonso IX. O sea, nuevamente, es el rey el que le da la entrada en vigor a la universidad. O sea, la universidad es pública. La universidad es pública. Con Napoleón, en este caso en la versión de Ridley Scott, con Napoleón
es que se toman las universidades bajo control directo del Estado con el nuevo concepto de universidad nacional, que es acorde al pensamiento que tiene Napoleón como emperador, como líder general de todo el territorio ocupado por Francia y gobernado por Francia. Pero es interesante, porque esto forma parte del ideario liberal de Napoleón. ¿Por qué? Porque lo que Napoleón está haciendo es retirar las universidades al control de la Iglesia. O sea, retirar las universidades a la dirección de parte de sacerdotes cristianos y pasarla directamente al Estado y avanzar hacia el laicismo universitario. En la República Argentina, la primera universidad va a ser fundada en 1613 y es la muy noble Universidad Nacional de Córdoba. La Universidad Nacional de Córdoba va a seguir el modelo de las universidades europeas y va a seguir incluso en su estructura edilicia el modelo de la Universidad de Bolonia y la Universidad de Salamanca. Nuestra Universidad de Buenos Aires va a ser fundada en 1821 como universidad pública a los esfuerzos de Bernardino Rivadavia, o sea, de un ultraliberal que va a considerar como imprescindible para el crecimiento de un país liberal la presencia de una universidad que esté basada en las ideas nuevas y que sea, por supuesto, pública. Vamos entonces a terminar esta breve exposición refiriéndonos directamente a la Argentina. Cuando hablamos, ya hemos hablado de Córdoba y de Buenos Aires, vamos a seguir con Argentina. Cuando hablamos de la educación pública a partir y un poquito antes de los hechos de mayo de 1810, no podemos evitar la referencia a ese gigante de nuestra historia que fue Manuel Belgrano. Manuel Belgrano tuvo la idea de la educación pública en la cabeza desde siempre, desde siempre. Manuel Belgrano venía de Salamanca, venía con toda la idea de la educación pública y la va a llevar adelante en todas las formas que le sea posible. Por cierto, el ideario de Belgrano es liberal, no cabe la menor duda. Quien va a llevar la figura argentina al mundo entero como símbolo de una educación pública gratuita, seria, comprometida con el futuro del país, va a ser Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento tiene como fuente fundamental y como faro a Estados Unidos, el país de Thomas Jefferson, el país donde a partir de Thomas Jefferson se ha ido edificando una cultura de la educación pública. Y Sarmiento va a emparentar con Estados Unidos y va a ir a Estados Unidos, va a hablar con docentes fundamentales y va a mamar de todo el proceso norteamericano y a colocarlo en Argentina. Por supuesto, Sarmiento es una de las figuras más destacadas del liberalismo argentino. Podría también hablar de Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi siempre se preocupó por la educación pública, eh, aunque no lo traigo porque me obligaría a una exposición un poco más larga, porque en Alberdi es muy interesante la diferencia entre los dos conceptos de instrucción y educación. Entonces, no lo traigo especialmente, pero quiero destacar que Alberdi también era un campeón de la educación pública, pero por supuesto ningún otro lo ha sido como Sarmiento.
vamos a ver, Belgrano, Alberdi, Sarmiento, eran pensadores que eran cualquier cosa menos socialistas, eran pensadores liberales, ejemplos típicos de ese maravilloso liberalismo que hubo en Argentina durante todo ese periodo. Y por supuesto, ¿quién hace efectiva la educación obligatoria, la educación pública, gratuita y obligatoria en la República Argentina? Es Julio Argentino Roca. O sea, no es un líder del Partido Comunista ni algo por el estilo. Es el señor Julio Argentino Roca, presidente que representa, como posiblemente ningún otro, la Argentina de ideario liberal de fines del siglo XIX, de la última parte del siglo XIX. Julio Argentino Roca, es absolutamente lógico que apoye la educación pública gratuita y obligatoria, porque la educación pública gratuita y obligatoria es y ha sido siempre una bandera del liberalismo. Entonces, a nadie le puede asombrar que Roca, si ese mismo Roca de la campaña del desierto, el mismo exactamente, apoyara y defendiera y legislara la educación pública, transformando a Argentina en uno de los primeros países del mundo en llegar hasta ese nivel. Y termino con una serie de figuras femeninas, porque la educación pública en Argentina estuvo jalonada, como lo sigue estando, de brillantes, brillantes mujeres que desde diferentes ángulos, de diferentes puntos de vista, diferentes eh, posiciones, apoyaron y se comprometieron con la educación pública. Y voy a empezar por Mariquita Sánchez de Thompson, porque la verdad me duele mucho que hace poquito el retrato de Mariquita Sánchez de Thompson haya sido retirado de la Casa Rosada. Me duele muchísimo, sinceramente me duele muchísimo porque siempre me pareció un personaje apasionante y siempre me pareció una mujer que de alguna manera, digamos que preanuncia la visión feminista en la República Argentina, incluso en su vida personal, ¿no? Que es verdaderamente digna. Bueno, se han escrito novelas sobre ella, pero la verdad que en realidad estoy esperando la telenovela, estoy esperando la miniserie sobre Mariquita, que la verdad creo que estaría muy jugosa, muy buena. Seguro que le meterían sexo y esas cosas ahora, pero no importa, igual algo habrá habido también. Mariquita Sánchez de Thompson se compromete con la educación pública desde los primeros momentos. No, no es lo único que hizo cantar el himno. Posiblemente lo menos importante que hizo en su vida fue cantar el himno, pero hizo muchas otras cosas y se vinculó mucho con la educación pública. Y es la primera figura, porque es una figura de los primeros momentos, es una figura contemporánea de Manuel Belgrano, de los primeros momentos. Luego vamos a tener una pléyade de mujeres que algunas van a venir a Argentina desde Europa, desde Estados Unidos, y que se van a ocupar de trabajar en el establecimiento, la formación de la educación pública argentina. Un lugar muy especial, me parece que merece Juana Manso, que está muy vinculada con ese momento, y Sarah Eccleston. Sarah Eccleston tendría que tener un lugar muy importante siempre en el pensamiento argentino vinculado con la educación pública, porque uno de los mejores niveles de la educación pública argentina siempre ha sido el jardín de infantes. De hecho, el jardín de infantes siempre me ha impactado por la preocupación de las maestras jardineras y en los últimos años maestros también, jardineros, por estar al día con las últimas técnicas pedagógicas y trabajar sobre el pensamiento de los niños y las niñas y demás. Y la persona que generó la base de ese jardín de infantes argentino, que tanto nos honra, fue Sarah Eccleston. De manera que hay que recordarla. Y por supuesto la primera médica argentina, egresada por supuesto de la universidad pública y una mujer que comprometió gran parte de su vida con la enseñanza pública, que fue la doctora Cecilia Grierson. Y sí, hay una socialista,
tenía que haber. La única socialista hasta ahora de toda esta historia es Alicia Moró de Justo. Alicia Moró de Justo, una mujer que llevó adelante una larga y muy fecunda vida, siempre también vinculada desde el principio con la potenciación, el fomento de la educación pública. ¿A dónde llevó toda esa educación pública? A que nuestro país fuera la cuna del primer premio Nobel latinoamericano, el doctor Carlos Saavedra Lamas. El doctor Carlos Saavedra Lamas, egresado, profesor y autoridad de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, la verdad es que hay que reconocer que para la década de los años 30 había una cierta idea de que el premio Nobel era solamente para los países del hemisferio norte, que el premio Nobel no era para latinoamericanos, hasta que Carlos Saavedra Lamas ganó el premio Nobel de la Paz. De manera que él va a ser el primero de una bastante importante lista de premios Nobel que honran a la Argentina y que todos ellos salieron de universidades públicas. Todos ellos salieron de universidades públicas. En fin, he tratado con esta muy modesta exposición, que como ven he cumplido exactamente con el tiempo que me había propuesto, pues son las 18 horas exactas. eh, He querido acercarme a la historia muy rapidísimamente de la educación pública, con particular acento en la educación pública jurídica y con particular acento en nuestra región y en nuestro país. Y quiero dedicar esta charla a un gran profesor en cuya cátedra tuve el honor de cursar una de mis últimas materias. Porque dice el gran Paulo Freire que en última instancia todo acto educativo es un acto político. Todo acto educativo es un acto político. Por supuesto que en todo acto educativo se transmiten ideas, se transmiten pensamientos. Esto no significa lavar el cerebro de nadie, significa compartir los pensamientos y brindarlos a quienes están compartiendo el aula con el docente. Yo tuve un profesor brillante en una cátedra brillante con un catedrático extraordinario, uno de los mejores profesores que tuve en mi vida, que fue el que tuvo a su cargo una de mis últimas materias, una de mis últimas materias. Y tanto en sus clases como en las clases de sus adjuntos, como a través de su excelente libro, nos inculcaba sus ideas y nos insistía en sus ideas. Y a mí, igual que a otros alumnos, me influyó dramáticamente. Me influyó tanto que, terminado el curso, junto con otro alumno del mismo curso, fuimos a afiliarnos a un partido político. Y trabajamos luego en ese partido político asesorando a uno de sus diputados, cuando se recuperó la democracia a fin del año 83. Este profesor, yo siempre le agradezco por haberme inculcado sus ideas, por haber usado sus cursos para transmitir su pensamiento, para mostrar su pensamiento y enseñar su pensamiento. Por lo tanto, quiero dedicar esta exposición al brillante profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, por cuya inspiración me afilié a la UCD, por cuya inspiración milité en el liberalismo y por cuya inspiración asesoré al diputado Álvaro Alzogaray. Muchísimas gracias.
Y ahora quiero ofrecer a mis profesoras y profesores de las cátedras a mi cargo si quieren tomar la palabra y agregar algunos comentarios o críticas o objeciones o lo que sea. Ustedes dirán. Profesora Liliana Maquiavelo, profesora Melina González, profesora Elizabeth Silva, profesor Rodolfo Sebastián Soto, profesora Alicia Liana de Noto, qué gusto verla, profesora Marta Biaggi, que no es de mi cátedra, pero también. Si quieren la palabra, por favor me la piden y con todo gusto la paso. Muy bien, profesora Marta Biaggi, adelante. Tienes que conectar el micrófono. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. ¿Lo saqué? No, ahí estoy. Bueno, bueno, muchas gracias por estar participando acá de esta gran charla, conferencia, presentación, clase, que reunió a la gente de tu cátedra principalmente, pero estando también integrándome de alguna forma a esto. Porque dos cosas estaba pensando mientras lo exponías y, eh, y lo coronaste ahora con esta, digamos, mención final a un gran maestro y el reconocimiento que le haces. Y es que en la educación, y cuando se discute, no se presentan cosas de educación, la importancia de las personas y las cabezas, que son quienes nos forman, nos transmiten ideas, con quienes nos identificamos sí o no, pero digamos que son, eh, siempre hay alguna persona significativa y que se lo ha tomado en serio a la hora de enseñar y de transmitir, y que por otro lado, esas personas también en un momento en alguna función pública, haciendo el papel que han marcado, como vos señalaste en todos estos casos históricos. Y después la otra cosa que me hizo recordar, asociando, no sé, asociando con qué ideas exactamente, pero la importancia también que eh, cuando se quiere conciliar dentro de una visión de una política pública o de una educación pública, cuando se quiere conciliar también con el respeto por las diversidades, me hizo acordar al famoso caso en la comunidad de Huatraché, en La Pampa, la comunidad menonita, que encontraba una restricción a, digamos, a aceptar la escuela pública porque justamente el laicismo no coincidía con alguna dimensión religiosa que ellos querían, que quieren transmitir. Entonces, ¿cómo hubo realmente una posibilidad de conciliar de tal manera que se formaron a padres de familia menonitas como maestros en las dimensiones que correspondían? Y realmente, yo digo, justamente todas las posibilidades de que sea universal y que lo público está conectado a lo mejor con la transmisión de ciertas ideas universales que se quieren transmitir, pero cómo conciliar también con lo particular, con las peculiaridades, sea locales, de la formación de una comunidad, también que vos mencionaste también en la antigüedad, la importancia para la formación de una comunidad, la, la, la idea de la educación. Así que pues, él lo asocié mientras te escuchaba, así que era solamente comentar eso. Gracias. No, muchísimas gracias a vos. Para quienes no la conocen, la profesora Marta Biaggi es una gran socióloga jurídica, profesora de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Evidentemente, hay aspectos que por razón de tiempo no pude tocar, pero, por ejemplo, la importancia de la educación pública en Argentina excede completamente el campo propiamente
de la educación en materia de letras, de números y demás. Nuestro país se hizo en la educación pública. Nuestro país se hizo en las escuelas públicas y se hizo en las universidades públicas, porque fue en las escuelas públicas donde hijos de inmigrantes de diferentes rincones del mundo, que uno hablaba italiano, el otro hablaba galego, el otro hablaba yiddish, el otro hablaba árabe, el otro hablaba alemán o polaco o ruso, se conocieron, se hicieron amigos, se casaron. Incluso nuestro fútbol está vinculado con la escuela, porque en general los partidos de fútbol se hacían normalmente en el patio de la escuela o en la calle afuera de la escuela, y los famosos picaditos que se hacían afuera de la escuela. De manera que realmente la importancia que ha tenido la escuela pública en la República Argentina es extraordinaria. La universidad pública, la escuela pública, han sido la base de nuestro país. Nosotros, cuando yo era chico, se hablaba mucho de crisol de razas. Nosotros no somos crisol de ninguna raza. Nosotros somos un país extraordinariamente integrado entre grupos diferentes. Es notable porque cuando uno viaja a otros países que también son países de inmigración, característicamente Estados Unidos o Canadá, uno se encuentra con toda la gente de diferentes lugares, pero recién ahora se está empezando a mezclar y todavía con bastantes reticencias. Y nosotros en Argentina hemos destruido comunidades por integración, una atrás de otra. ¿Y dónde hicimos esa maravilla de que hoy en día seamos casi todas y todos gente mezclada? Y nuestros hijos ni hablar. Nuestros hijos en general, en la mayoría de nuestras familias, son las Naciones Unidas, más o menos. ¿Dónde hicimos todo eso? ¿En el colegio pago con uniforme escocés? No, lo hicimos en el colegio, en la escuela pública. Lo hicimos con el delantal. Lo hicimos cuando todos estábamos en el mismo curso y todos estábamos sujetos a las mismas maestras y maestros y demás. Y ahí nacieron las amistades, y ahí nacieron los matrimonios, y ahí nacieron todas esas cuestiones que hicieron que hoy en día seamos el país que tiene tantas cosas buenas. Porque ya sé que es un país que a veces nos da dolores de cabeza, pero tiene tantas cosas buenas este país. Y gran parte de las cosas buenas que tiene este país tienen que ver con esa extraordinaria capacidad de amalgamiento que tiene la historia y la realidad argentina. Yo creo que, digamos, ver la escuela pública solamente y la educación pública en Argentina solamente desde el punto de vista educativo es muy parcial, muy parcial. Yo creo que muchas veces hay gente que fue a la escuela pública y no aprendió nada, pero salió integrándose a la sociedad. Y la verdad es que a mí me dolería mucho que desapareciera y me duele mucho que se ataque a la educación pública. Yo debo reconocer, les decía a veces a mis estudiantes, que nunca pensé, sinceramente, que alguna vez en la República Argentina iba a ser la educación pública lo que iba a estar en, en la picota, lo que iba a estar en una situación de riesgo. Porque siempre pensé que otras cosas argentinas, porque vamos, tenemos tantas cosas malas que sí realmente habría que estudiar cómo hacemos para reducirlas o para extirparlas. Pero la educación pública es una de las mejores cosas que tenemos. Nos, nos la envidian y elogian en todo el mundo, pero no necesariamente porque sea de muy alto nivel. Vamos, por cierto, en materia universitaria sí es de muy alto nivel, pero la verdad es que no es solo por eso, es por lo que ha hecho con nuestra gente, por lo que ha hecho con nuestra historia, lo que ha hecho con nuestra forma de ser. De manera que
creo que el aspecto sociológico de la educación pública argentina es quizás mucho más importante que el aspecto propiamente instructivo de la educación pública argentina. Profesora Liliana, ¿quieres decir algo? Dos profesoras Lilianas, cualquiera de los dos quiere decir algo. Profesor Soto, profesora Elizabeth Silva, está a disposición de ustedes el micrófono. Si alguna de las demás personas que están presentes quiere formular alguna pregunta o alguna observación, por favor tome el chat y la escribe y la recibiremos. Profesora Liliana Villafáfila, una profesora muy importante dentro del ciclo básico común, que se encuentra en el ciclo básico común desde su creación. No me lo Adelante, profesora. recuerdes. Pero bueno, sobre todo quiero destacar el tema de la integración que se logra a través de esta educación pública universal. Es decir, para aquellos que quieran, por supuesto, existe siempre la condición del esfuerzo y de la perseverancia, que es algo que le digo a los alumnos. Nosotros tenemos una condición en el ser humano que es no solamente la inteligencia, sino también la voluntad. Debemos perseverar en la idea de que queremos estudiar y avanzar en la carrera. Pero esto de la integración me parece un dato muy exquisito, porque es verdad, en otras sociedades yo lo que noté fundamentalmente fue la formación de corpúsculos sociales, es decir, las comunidades se nucleaban o se nuclean y se protegen a sí mismas porque no logran hasta en la actualidad la integración que en nuestro país yo siempre noté eh, impresionante. La escuela pública ha logrado que chicos de muy buen pasar económico, chicos de clase media, chicos de clase pobre, todos juntos en el mismo aula, para después ingresar todos juntos, aquellos que podían ir a la universidad, seguir carreras como medicina, derecho, ingeniería, a través del esfuerzo y del conocimiento, y pienso que es muy importante para toda nuestra sociedad poder mantener ese nivel de integración y de posibilidad de ascenso social. Eso es para mí fundamental, porque yo soy nieta de inmigrantes por los cuatro costados, españoles, italianos, austríacos, que han venido acá y han visto con muchísima felicidad que la segunda y tercera generación haya accedido al título universitario. La historia esta de mi hijo el dottore, ¿no? Y bueno, pienso que tenemos que seguir brindándoselo a las futuras generaciones. Esto, sobre todo esto quería comentar. Te agradezco mucho, Por Lili. favor. Yo creo que muchas y muchos de nosotros somos también eh, a veces hijos o hijas o nietos o nietas de gente que gracias a la universidad pública pasó de padres más o menos Claro, analfabetos o claro. que tenían gran dificultad para leer y escribir a tener título universitario. Mi abuelo Rabinovich, junto con su hermano, llegaron a Buenos Aires de Carlos Casares y mi bisabuelo, yo tengo su acta de matrimonio, mi bisabuelo había inmigrado a la Argentina desde Rumania y tengo el acta de matrimonio, no pudo firmar. Mi amor. En el acta Bueno, de matrimonio, mi te hago un bisabuelo, eh, breve comentario que mi, para bi- mí ha sido fundamental en toda mi vida. Cuando yo empecé la escuela en primer grado, mi abuela, gallega de Galicia, Pontevedra, casada en Argentina con un siciliano, o sea, fíjense el nivel de mezcla de sangre, mi abuela no había podido estudiar. claro, Entonces, en primer grado lo hizo en la escuela nocturna pública de la vuelta de su casa
Y cuando ella estaba en primer grado, yo estaba en primer grado y hacíamos juntas la tarea. Qué bueno, qué Ella maravilla, terminó el séptimo qué grado maravilla, y yo terminé el séptimo grado, qué o sea que el maravilla, ejemplo de vida que fue mi abuela, qué tratando de maravilla, aprender a leer y escribir en qué nuestro maravilla. país a través de la educación pública. No, Se lo es dejo para así. todos. Yo, mi bisabuelo no sabía, no pudo escribir, y mi abuelo y su hermano se graduaron de abogados en la Facultad de Claro, Derecho de la UBA. Mi papá ya directamente empezó desde el Nacional de Buenos Aires y después la Facultad de Derecho de la claro, UBA. claro, Y yo lo mismo, Nacional de Buenos Aires, y mis hijos, Nacional de Buenos Aires, Lenguas Vivas y Carlos Pellegrini, ¿no? claro. O sea, y después Universidad de Buenos Aires. En el caso de mi hijo artista, ¿no? Universidad Nacional de las Artes. O sea, la educación pública nos ha hecho. Somos, la mayoría de nosotras y de nosotros, y esto lo digo con enorme respeto hacia las universidades privadas. Hay universidades privadas muy buenas en Argentina, excelentes, que generan excelentes graduados y graduadas, pero jamás en la vida se me ocurriría atacar a la educación privada, jamás en la vida se me ocurriría atacar a la universidad privada, de ninguna manera. Tuve una enorme alegría hoy cuando leí que la Universidad Argentina de la Empresa se suma a la comunidad al reclamo de las universidades públicas y van a sumarse a la manifestación del martes que viene. Y me pareció maravilloso porque la verdad es que me gustaría muchísimo, muchísimo que otras universidades privadas también se sumaran. Porque yo no te quepa la menor duda, Liliana, que yo si hubiera un ataque a las universidades privadas salgo a la calle Pero también con ellos. lógico, sí, sí, lógico. Absolutamente. Porque son ataques en realidad a la educación, no a la educación pública o a la educación privada solamente, sino a la educación también en general. Entonces, bueno. eh, y tenemos aquí un mensaje. Hola, mi nombre es Agostina. Quería darle las gracias por esta charla magistral. No para de sorprenderme la calidad de docentes que tenemos. Bueno, lo que hace a mí me queda grande, pero igual gracias. Y destaco mucho, además, que no importa qué tan dañada parezca la sociedad, siempre encontramos este nivel de profesores con vocación por transmitirnos conocimiento y dejarnos grandes valores. Muchísimas gracias, Agostina. Eh, la verdad es que la Universidad de Buenos Aires se caracteriza en general por el elemento humano, pero quiero destacar, aprovechando el comentario de Agostina, quiero destacar algo porque tengo una particularidad que me honra muchísimo, muchísimo, que no sé cuántas personas más la comparten en la Universidad de Buenos Aires. Yo empecé barriendo el piso de la facultad. Yo empiezo como ordenanza en la facultad. Mi ficha empieza como ordenanza. No sé cuántos ordenanzas llegaron a ser catedráticos y jefes de departamento en la historia de la Universidad de Buenos Aires. A mí me honra mucho esto. Y quiero decir algo. Ese elemento humano que tiene nuestra universidad es en enorme medida el personal no docente de nuestra universidad. El personal no docente que tiene nuestra universidad es extraordinario. El personal no docente de nuestra facultad es oro en polvo. Es gente maravillosa, gente maravillosa. Nuestra universidad, la verdad es que tecnológicamente no es nada extraordinario. Andamos en el neolítico Ahí. en muchas cosas, desgraciadamente. No hablemos del ciclo básico, donde tenemos sedes que no tienen manijas en las puertas, que uno se muere de frío en invierno y de calor en verano, que a veces uno encuentra, he visto una vez una cucaracha en la sede de Ciudad Universitaria que parecía un Volkswagen. Y no es eso.
lo que nos ha convertido en una de las 50 universidades top del Es mundo. verdad. O sea, a ver, la Facultad de Derecho es la número 26 del mundo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta lo que significa que una universidad con los problemas de infraestructura material y tecnológica que tiene nuestra facultad, una facultad que tiene el pregrado gratuito, completamente gratuito, esté codo a codo con Harvard, esté codo a codo con las grandes universidades norteamericanas y europeas, que cobran una fortuna Sí. a los estudiantes y que pagan una fortuna a los profesores, y que nosotros estemos codo a codo. Esto es algo tan extraordinario que yo creo que un gobierno de un país que tiene unas joyas como estas tendría que hacer una alfombra roja para estas universidades. Tendría que ponerlas por delante en todos lados, tendría que llevarlas como bandera, tendría que refregarlas en todos los foros internacionales. No reducirles el presupuesto, por favor. No reducirles el presupuesto. O sea, esto que tenemos es elemento humano Tesoro. fundamentalmente. Es elemento humano. Es elemento humano. Es gente que se entrega, como bien dijo Agostina, es gente que se entrega. Es gente que da gran parte de su vida a todo esto. ¿Por qué? Porque nos gusta, porque la pasamos bien, porque la Universidad de Buenos Aires, igual que la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional de La Plata, todas las universidades nacionales que tiene este país y toda la escuela y demás, se te mete en la sangre, se te mete en la sangre y lo llevas hasta que te mueres. Y esa es la verdad. Bueno, les agradezco muchísimo y les mando un abrazo muy grande. Gracias por compartir este espacio y nos vemos entonces con algunos de ustedes el próximo martes. Y buen fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Un vos. abrazo, buen fin de semana. Gracias.